Noticias 7 AM. Llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. 8:19, como usted ya escuchó, llegó el momento de leer Entre Líneas con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna que lleva este nombre, Leer Entre Líneas, y a quien usted encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado David, como siempre, con el gusto de saludarte y de que me den la oportunidad de comunicarme con tu amable audiencia y pues de muy buen humor. Oye, yo sé que tu participación del día de hoy no va estrictamente en el sentido de lo que ayer se dio como reacción ante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero conforme le iba leyendo y llegué a la conclusión de la misma, pues como que era imposible no relacionarlo, ¿no?, con lo que estábamos viendo. Pero en fin, se titula Los símbolos del poder. ¿De qué viene, Francisco? Platícanos. Pues precisamente, mira, hay muchas veces que me gusta compartir algunas reflexiones con quienes hacen el favor de leerme, precisamente para que se vaya dando esta situación, ¿no? Estas reflexiones personales en las cuales pues nos permite relacionar, sobre todo desde el punto de vista histórico, ¿no? Cómo ha ocurrido ya en el pasado, cómo muchas de las situaciones que hoy vivimos no son nuevas y sencillamente no las recordamos, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión hablo precisamente del poder, parto no precisamente el concepto, pero sí, digamos, un preámbulo que nos da uno de los académicos más prestigiados en especial en cuanto al derecho en México, que fue Jorge Carpizo. Y bueno, precisamente Carpizo señala que no puede existir el poder sin la sociedad, ni la sociedad sin el poder, que es un hecho intrínseco, que van de la mano, que es una interrelación. Y por sí mismo el poder es muy complejo. La verdad, David, no sé si es más complejo o más difícil explicar el poder o comprender el poder. Claro. Sí, la verdad, sí es un concepto bastante complejo, pero sin duda alguna coincido con Carpizo cuando habla de esta dualidad de quien ejerce el poder y de quién o quiénes se ejerce, sobre quiénes se ejerce ese poder, ¿no? Estas dos partes. Y definir el poder depende de dónde surge, de dónde emana ese poder. Históricamente, incluso hoy en día tenemos ejemplos como el Vaticano, como propia Inglaterra, donde el poder de estas figuras, aunque sean simbólicas, bueno, en el caso del Vaticano no, porque sí es un jefe de Estado en funciones, emanan de la divinidad, ¿sí? Y tenemos por otro lado algunos otros que surgen de la violencia o de la agresión, como las dictaduras, como los gobiernos, no sé, recordar el de Pinochet, recordar el propio Juan Domingo Perón, etcétera, ¿no? Y otros que son mucho más recientes, sin embargo, no vamos a meternos en camisa de 11 varas, ¿no?, para no herir tampoco susceptibilidades. Y por supuesto, en un esquema democrático, el poder público se obtiene mediante la cesión voluntaria de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que nosotros como ciudadanos acudimos voluntariamente, atendemos este deber ciudadano y elegimos, manifestamos nuestra voluntad, pero no solo estamos manifestando una preferencia, sino también estamos firmando un cheque, estamos endosando un cheque para que nuestros representantes tomen decisiones, ejerzan el poder de una manera legítima, precisamente porque nosotros como ciudadanos lo estamos avalando, ¿no? Esto lo vemos reflejado a través del voto o de la confianza, o incluso podemos sintetizarlo en un voto de confianza, ¿no? Y bueno, de ahí me interesó, mejor dicho, recurrir a la historia. Me remontó mucho a los casos de Benito Juárez a propósito del aniversario, del propio Porfirio Díaz, que por cierto subí por ahí una publicación en mi red personal y ahí ya se abrió el debate, cosa que me agrada bastante, precisamente esa es la intención, ¿no? Pero cada uno de estos gobiernos va a tener símbolos que lo caractericen, ¿no? Pueden ser símbolos positivos, pueden ser símbolos negativos, pueden
ser símbolos que el gobernante tenga intención de crear, tenga interés de que se le reconozcan precisamente por esos símbolos, o le son atribuidos por la gente, ¿no? Y me quiero remontar a algunos ejemplos, pues no tan antiguos, ¿no? Sí, del siglo XX, pero no tan antiguos como Benito Juárez. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles, el fundador del partido más antiguo de México, impone a 4 de sus sucesores entre 1928 y 1934. Lázaro Cárdenas iba incluido dentro de sus sucesores, y demostró el poder al expulsar precisamente a quien lo designó como candidato, que fue Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Qué decir de Díaz Ordaz y la manifestación pública del poder de una manera más que reprobable, como lo ocurrido en la matanza de 1968? No podemos olvidar estas muestras de censura del gobierno de Echeverría contra la prensa, particularmente cuando restringía el proveer de papel a los periódicos para de esta manera evitar que se difundieran ciertas noticias. Y así cada uno puede manifestar. Hablo de otros ejemplos en el texto. No podemos olvidar algunos símbolos como la estela de luz, ya en épocas mucho más recientes, ¿no?, que en lugar de que fuera algo positivo se convirtió en algo negativo. En el caso del presidente que hoy habita Palacio Nacional, bueno, hay un sinnúmero de símbolos, desde las propias mañaneras, la 4T, la supuesta austeridad, estos graves muestras de corrupción que atentan contra precisamente los principios que se dijo enarbolar el presidente, el me canso ganso, los abrazos no balazos, el propio aeropuerto que ayer inauguraron, el Tren Maya, la derrochadora vida de su hijo, la próxima revocación de mandato, y la verdad es que el etcétera es bastante largo. Y aquí me parece curioso cómo el presidente López Obrador, en lugar de querer que haya calles, colonias y escuelas o monumentos con su nombre, se niega, ¿no? Dice, no, yo no quiero que nada lleve mi nombre. Sin embargo, sí quiere ser recordado y sí busca ponerle su firma, sí busca que su gobierno sea tan simbólico que permee dentro de la memoria de las y los mexicanos, ¿no? Probablemente, como dijera el propio Fidel Castro, tal vez así la historia lo absolverá. Sin embargo, yo tengo mis grandes reservas, ¿no? Aquí, David, no se trata del poder como cuando jugamos vencidas, de quién puede más, sino sencillamente de quién realmente puede. Lo interesante, lo justo, lo verdaderamente productivo sería quién puede, pero quién puede ofrecer resultados tangibles, plurales, incluyentes, quién puede darnos realmente una mejor calidad de vida en nuestro país. Y eso pues lo sabremos también conforme pues avancen los tiempos, no solamente en tanto a esta situación de que la historia, como decimos también muy a cliché, pero que tiene mucho de cierto, pues la historia los juzgará, pero pues también cuando se habla de políticas públicas esperamos justamente eso, resultados, si no en la inmediatez, a corto y mediano plazo, y todo esto que nos cuentas, Francisco, el día de hoy con tu participación, pues también tendría sus símiles si lo vemos desde la perspectiva internacionalista, que también sería como bien interesante ver todos estos símbolos que tú acabas de narrar entre las figuras principales de la historia moderna de países desde Venezuela hasta Estados Unidos y por supuesto de, por ejemplo, una Angela Merkel en la Unión Europea, ¿no? Que sería fantástico hacer un recorrido por una figura como ella. Sin duda alguna. Y mira, nos podemos ir, como bien señalabas, tiene algunos dejos esta participación que nos permiten reflexionar sobre la inauguración de ayer en el aeropuerto, pero también nos permiten, como señalas, apreciar los símbolos del poder desde la perspectiva mundial, e incluso lo que está ocurriendo desafortunadamente en este momento en Ucrania, claro, ¿no? Como el propio Putin quiere demostrar este poder mediante símbolos claros, como Estados Unidos también está haciendo lo propio, como Ucrania lucha por preservar su integridad. En fin, al final del camino son símbolos, y estos símbolos podemos interpretarlos de una
una manera positiva o de una manera negativa. Ahí viene el juicio de la historia. Pues lea la columna completa también en unirradioinforma.com, leer entre líneas de Francisco Ruiz, para que dé una repasada a todo esto que nos acaba de narrar, porque realmente está bien interesante el tema, es apasionante, y va a ver que cuando la relea, o más bien cuando la lea después de esta participación de Francisco, va a ir encontrando elementos. Ahora sí que, como se llama su columna, entre líneas, que le van a permitir una reflexión realmente interesante. Francisco, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana y nos escuchamos el próximo martes. Así será, fuerte abrazo y hasta el próximo martes. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de esta columna Leer entre líneas, con su participación de todos los martes. Son las 8.